básicamente la importancia que tiene el control interno en relación y la interdependencia y la interacción que tiene con la administración integral de riesgos, ¿no? Que decíamos que van muy de la mano, no los podemos ver como entes separados. Sí son entes especializados, sí, por supuesto que sí, pero debe haber una comunicación y ustedes lo llevan ya a la práctica esta integración, esta comunicación a través de lo que es el comité de riesgos que ustedes tienen integrado, que está muy bien integrado por personas que tienen la experiencia en el área del negocio, como lo es Carlos, alguien que tiene la experiencia y el manejo del control interno en materia de auditoría interna, como es Rubén, y pues obviamente la encargada de riesgos, ¿no? Me parece que es una combinación ideal hasta este momento. No lo veo yo de manera separado a ninguno de ustedes, y qué bueno que se coordinan, porque el control interno, repito, y ayer es lo que veíamos en el taller, es una materia muy grande. Inclusive tengo un diagnóstico que hago en muchas instituciones financieras a nivel del país, donde lo he practicado, y son más de 548 preguntas, ahí va variando, le he subido, le he bajado algunas veces en todos estos años. Lo he estado aplicando desde el 2016 para acá, ese diagnóstico. He pasado de 480 y tantas preguntas a tener 550 casi, ¿no? Entonces, cambia mucho, y la metodología, pues, ayer platicábamos acerca de esta metodología de diagnóstico para poder presentar un informe COSO, un informe es una metodología que nos proponen a nivel internacional expertos en la materia de auditoría, de contaduría, de finanzas, de administración en Estados Unidos, ¿no? Que este comité o estos expertos crearon un comité que se llama el Comité COSO, ¿no? Y hablábamos de uno de los elementos, cómo ha ido evolucionando, aunque lo pasé muy rápido esa parte, pero el Comité COSO ha ido evolucionando, la metodología la han ido sofisticando, la han ido mejorando, puliendo, hasta llegar a lo que hoy tenemos como los 5 componentes del informe de control interno o informe de COSO, ¿no? De este comité en Estados Unidos, que hoy en México la Comisión Nacional Bancaria y de Valores está, digamos, avalando como no oficial, pero sí es una metodología válida para ellos, ¿no? Para poder presentar qué nivel de confianza y madurez tiene tu control interno. Y comentaba la evolución desde 1985 que se crea ese comité en Estados Unidos. En el 92 crean la metodología COSO hasta llegar al 2017, que es la última actualización del modelo, en donde simplemente lo que se cambió del 2013, que fue la penúltima, a la última actualización del modelo, cambian los nombres. Lo que nosotros tenemos que hacer en México es necesariamente tropicalizar las metodologías que nos muestran, que nos presentan tanto estadounidenses como japoneses, como ingleses, alemanes, ¿no? Con todas sus metodologías, y adaptarla a nuestra realidad, ¿no? Entonces, lo que veíamos a grandes rasgos es que ese informe o esa metodología cambió en un aspecto, y vemos cómo está integrado el control interno con la evaluación de riesgos o con la administración de riesgos. Y justamente uno de los componentes de 5 corresponde a la evaluación de riesgos, que ahora para el 2017, en la nueva actualización, pues tenemos que ya cambió el nombre, ya no se le llama evaluación de riesgos, aunque se sigue refiriendo prácticamente a lo mismo. Ahora lo hicieron de una forma, el nombre lo hicieron un poquito más global, un poquito más incluyente, con temas como por ejemplo estrategias y logro de objetivos, ¿no? Entonces, adentro de ese gran cuestionario de 500 y tantas preguntas que he ido puliendo durante todos estos años, pues
Invariablemente hay que hacernos preguntas en la evaluación del control interno en materia de estrategias y objetivos. Han sido las barreras? ¿Cuáles son las barreras con las que nos hemos topado actualmente para poder cumplir nuestros objetivos, para poder cumplir nuestras estrategias, para poder cumplir nuestro plan estratégico, ¿no? Entonces, necesariamente hay que involucrar a lo que se le llama el FODA, ¿no? Análisis situacional, tanto interno como externo. Y cuando hablamos de temas externos, cuando hablamos de situaciones externas que están jugando, pues ya sea en oportunidades o en amenazas, pues necesariamente tenemos que hablar de los riesgos, ¿no? Esas amenazas es igual a riesgos, a peligros, que estamos en constante exposición y que inclusive podrían atentar contra la vida de la propia organización, ¿no? Entonces, una cosa nos lleva a otra necesariamente, o sea, como lo queramos ver desde el punto de vista que lo queramos ver o desde el orden que le queramos dar aquí a la secuencia de qué es primero, ¿no? ¿Es la planeación estratégica o es la evaluación de riesgos o es el control interno? Independientemente del orden que ustedes quieran darle, al final del día nos lleva una cosa a la otra. Me parece que de forma ideal lo que habría que hacer, o sea, el esquema ideal de una buena administración de riesgos, ahora sí ya nada más enfocándome a la administración de riesgos, es empezar, para tener una buena administración de riesgos, es necesario empezar, desde mi punto de vista, con una planeación estratégica. Y en esta planeación estratégica debe haber un FODA actualizado año con año, por lo menos trianualmente hay que hacer un FODA. Creo que ahora la circunstancia nos está llevando a que debemos de hacer análisis situacionales ya con más frecuencia, ¿no? A lo mejor mínimo bianualmente, y habrá quienes me apuren y sea más bien cada año hacer un análisis situacional, obviamente con todo lo que es fortalezas, debilidades a nivel interno, pero también a nivel externo, las oportunidades y las amenazas. Esto nos tiene que dar como consecuencia una situación en la que estamos viviendo y que justamente parte de esa metodología del FODA ustedes la están viendo en el Excel, en el formulario que tenemos de Excel que hemos estado revisando desde el día de ayer. Mucha metodología de lo que es el FODA la estamos viendo en ese Excel. Aspectos internos que tenemos mitigados y cuáles no estamos mitigados. O en otras palabras, si esos aspectos tenemos una fortaleza o tenemos una debilidad. Y nos está haciendo falta el día de hoy una parte de lo que son aspectos internos y una parte y todo completo de aspectos externos, ¿no? Entonces, lo lindo, lo padre de esta ciencia de la administración, esta ciencia económico-administrativa, es que nada lo podemos ver como entes separados, sino todo junto. Entonces, por eso digo, el FODA tiene mucho que ver con una buena administración de riesgos. ¿Por qué? Porque en el FODA hay amenazas y eso es un sinónimo de peligro, eso es un sinónimo de riesgos, ¿no? Entonces, comenzaríamos de manera ideal haciendo una planeación estratégica con su FODA, para que de tal manera después de tener el FODA y los resultados de nuestras fortalezas y debilidades, amenazas y oportunidades, podamos tener el escenario para saber hacia dónde vamos a jalar, hacia dónde vamos a ir, cuál es el rumbo que debemos de tomar de aquí en adelante en nuestra organización, qué cambios hay que hacer, qué metodologías nuevas hay que aplicar, qué innovaciones tenemos que implementar para poder llegar a nuevos mercados tal vez, para poder consolidarnos en un mercado en el que ya tenemos la experiencia y demás. O sea, primer paso FODA, segundo paso estrategias, visión, misión, valores, objetivos, estrategias, un plan de acción, un presupuesto, un plan financiero, todo basado en ese FODA importante que hay que hacer para que después podamos hacer ya en el transcurso del camino de nuestra estrategia o buscando ese objetivo macro, pues hacer los diagnósticos de control interno
que hayan que hacer, ¿no? Y hacer toda la medición de evaluación de riesgos que se tengan que hacer en el camino para poder tomar, pues, en caso de que no se estén llegando a esos objetivos, ver por qué y cuáles son las amenazas, cuáles son los riesgos de no alcanzarlos. ¿Qué nos está provocando que no alcancemos ciertos objetivos? Esa es la parte más importante de lo que es la administración de riesgos. La parte más importante de la administración de riesgos y del control interno, de las dos cosas, es verificar qué nos está deteniendo en el logro de los objetivos. Entonces, punto necesario es conocer el plan estratégico. Si no lo tenemos, hay que hacerlo, hay que actualizarlo, ¿no? Y dárselo a conocer al personal de manera, pues, digamos, incluyente, informativa, capacitándolos si es que es necesario capacitarlos en lo que son los objetivos, métricas, KPIs, todo esto para poder asegurarnos de que las personas saben hacia dónde es el rumbo, hacia dónde hay que jalar todos y cuál es su autorresponsabilidad en ese logro de los objetivos. Cuando ellos sean sensibles ante estos puntos y esta importancia de su trabajo diario, de su cotidianidad, de su diario vivir en la institución, en la empresa, pues va a ser más fácil el logro de los objetivos y va a ser también mejor controlado lo que son los errores que pudieran estarse cometiendo, inclusive evitar pues fraudes, acordándonos que el control interno, su principal objetivo, además es de dar, de proveer de información confiable financiera, pues también debe proveer de cierta, o no cierta, sino más bien un estándar de calidad en las operaciones, y esto todo el personal de la institución es clave, ¿no? O sea, no importando el puesto, la jerarquía, todos son autorresponsables de lograr los objetivos. Buenos días, Gabriela. Bienvenida, Gaby. Buenos días. Buenos días, Gaby. Así que pues, estoy dando aquí más bien un repaso de lo que comentábamos ayer. Perfecto. Y de la evolución del informe COSO, ¿no? Y como resultado de todas estas metodologías, tanto del FODA como del diagnóstico de control interno, que son 500 y tantas preguntas, y todo lo que se ve en administración integral de riesgos como aspectos a considerar dentro de un catálogo de riesgos que estamos expuestos a cometer, bueno, no cometer, sino poder entrar y perder dinero, recordando que la administración de riesgos financieros es toda la gestión de las posibles pérdidas que puedan haber en materia de dinero. Entonces, el resultado que estamos viendo en el Excel, que ahorita lo voy a proyectar, es justamente la combinación entre todas estas materias, ¿no? FODA, control interno y administración de riesgos. Entonces tenemos un catálogo muy grande de los riesgos en los que podemos incurrir o a los que estamos expuestos. Y dicho esto, compañeros, pues vamos a seguir hacia adelante en esta explicación de lo que es la herramienta de diagnóstico de administración de riesgos, para que podamos seguir hacia adelante con el diseño del mapa, porque al final de cuentas esta hoja de Excel es un insumo para que podamos diseñar un buen mapa de riesgos y una buena matriz de riesgos. Y para esto hay que hacer esta hoja desde la perspectiva que les estoy mostrando de una metodología que les puede ayudar a tener ya en su manual de riesgos. O sea, pueden decir, cuando no se llegue algún supervisor, alguna calificadora de riesgo, todos ellos que pueden ser alguna autoridad dentro de su institución, dentro de su empresa, pues ustedes puedan responder, ¿sabes qué? Pues tenemos una metodología de identificación de riesgos y de diseño de mapa de riesgos y matriz de riesgos, ¿no? ¿De dónde nace todo? Desde este diagnóstico que estamos mostrando desde el día de ayer.